Yo creo que Cortés fue básicamente un gran político, fundador de la política mexicana actual. Como rector de la universidad tenía una cantidad de sueños. Muchos de sus amigos intelectuales y algunos que estaban en el mundo de la política le decían: Pepe, no te van a dejar, no te van a dejar. Y no lo dejaron. Hoy en la ciudad de Chihuahua falleció el escritor mexicano José Fuentes Mares. José Fuentes Mares fue un escritor prolífico, publicó más de 40 libros, la mayoría de ellos con temas históricos relacionados con México. Era un gigante que se hizo solo en el desierto de Chihuahua y cobijó bajo su sombra pues a todos los que surgimos después ya con más facilidades y con más apoyos de los pequeños. Nunca me ha gustado el culto a la patria, tan llevado y traído por las sanguijuelas que le chupan la sangre. Que no duerma el fuego. Estamos de vuelta todos, hogar de viejos leños y pájaros escondidos. Prometeo robó el fuego a los dioses para alumbrar a la humanidad. El humanismo de Prometeo pasa por compartir el fuego sagrado, pero también con esto incomodar a los dioses. Don José Fuentes Mares fue un digno discípulo de Prometeo, preclaro y polémico en sus conceptos, sarcástico e incisivo en sus juicios sobre la historia. Supo incomodar y disfrutar de ello. En este 2018, a un centenario de su nacimiento, sigue presente entre nosotros. Sobre su Remington y con emoción, sacaba chispas a golpe de tecla. En libros como Santa Ana, Aurora y Ocaso de un comediante, Poinsett, Historia de una gran intriga, Miramón el hombre, entre muchos otros, tuvo muy en claro algo. El conocimiento sirve para alumbrar el camino propio y de los demás, pero también tiene otro uso más devastador, pero igual de importante.
poner en duda las verdades oficiales, los mitos que todo poder engendra para perpetuarse. Su obra tuvo una dirección clara: Don Benito Juárez, nombre equiparable a lo sagrado dentro de la historia patria. José Fuentes Mares, en mi biografía personal, es muy importante porque yo fui alguno de esos historiadores o gente de las ciencias sociales y las humanidades que juzgamos con suma rudeza a José Fuentes Mares a fines de los años 70, principios de los años 80, por no abrazar algunos de los paradigmas principales en los que se movía la sociedad de este último tercio del siglo XX y que nos parecía que era su principal problema era una visión muy conservadora de la historia y de la sociedad. Cuando él toma la figura de Juárez, que es al personaje histórico al que le va a dedicar el mayor número de libros, la mayor parte de su investigación, me parece que es muy importante porque años antes de que Luis González acuñara aquella idea de la historia de bronce y de que a los héroes hay que bajarlos de los pedestales y volverlos seres humanos, me parece que Fuentes Mares había iniciado, pero no con la teoría, sino con la práctica, bajando a Juárez del pedestal y poniéndolo como un personaje que vive en una época increíblemente complicada e incierta de la historia de México. Entonces me parece que ahí tenemos un primer eje temático sumamente importante. 4 tomos llevaron esta empresa, lo que le valió elogios como de don Daniel Cosío Villegas o José Vasconcelos, pero también le trajo problemas políticos. A un siglo de su nacimiento, si hay algo que sigue resultando refrescante en la obra de Fuentes Mares, es perder el miedo a lo políticamente correcto, lugar donde muchas veces se esconde la mediocridad. En Ciencias y Artes, bajo el consenso universal, hace vacío la inteligencia. A modo de broma, le adjudicaron al exgobernador Óscar Flores la frase ¿qué habría sido de Fuentes Mares y cómo hubiera llevado el sustento a la casa de no haber existido Benito Juárez? Pero volviendo al siglo XIX. Me tocó la suerte de ser alumno de Fuentes Mares durante un ciclo, durante un año, precisamente en la materia de Historia de México, en la antigua Escuela de Filosofía, Letras y Periodismo, que así se llamaba cuando aún no pertenecía o no estaba incorporada a la estructura de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y yo recuerdo una frase, una expresión de él en sus clases de historia cuando decía, es que en la época esta de la Reforma en México, hasta los enanos eran gigantes, decía él, ¿no? En el síndrome de Estocolmo, a fuerza de convivencia, el secuestrado termina generando empatía con el secuestrador. Con los años, le sucedió lo mismo con Benito Juárez. Cuando Fuentes Mares inicia su investigación sobre Juárez, hay un claro desdén, no hay empatía entre los personajes. Él inicia quizá con el personaje que para él emblemáticamente simbolizaba la parte odiosa de la historiografía oficial mexicana, que era Benito Juárez. Pero a lo largo de 2 décadas de estarlo investigando, ese disgusto quizá no disminuyó, pero se vio acompañado de una profunda admiración por el personaje. Terminó admirándolo muchísimo. Justamente es el sentido inverso el que recorre su admiración por Francisco Franco. Habla de un intelectual que no tiene congelados sus ideas, no las tiene grabadas en piedra. A mí me parece eso muy admirable en José Fuentes Mares. Y como bien lo señala el doctor Orozco, con el paso de las décadas fue cambiando su percepción respecto a Juárez. Por ejemplo, en un principio criticaba el federalismo y ya después le reconocía al benemérito de las Américas este mérito. Su postura como historiador auténtico le trajo consecuencias políticas. De buena voluntad, el gobernador Teófilo Borunda le ofreció la rectoría de la Universidad de Chihuahua. Fuentes Mares representaba la figura de un rector honorable y un reconocido intelectual. Pero poco duró la sana relación. Entraron la política y la carga ideológica a construir una torre de Babel.
Pronto vendría el choque entre dos visiones, la del poder que le puso el adjetivo de reaccionario y la de Fuentes Mares, cuyo espíritu transformador en la universidad echó a andar pronto, trayendo a José Vasconcelos, dándole el doctor honoris causa a Martín Luis Guzmán, a quien admiraba, pero con quien difería respecto a la guerra de Reforma. Don Pepe Fuentes Mares, especialmente lo conocí porque yo en su clase, me daba la clase de introducción al estudio del derecho, y la manera de exponer del maestro Fuentes Mares era un clásico hombre que exponía con voz alta, con voz muy fuerte, muy segura de sus posiciones. Pepe Fuentes Mares ya era director de la Escuela de Derecho entonces, y era gobernador Teófilo Borunda, y creo que fue seleccionado por el propio gobernador y llegó a la rectoría por aquel tiempo. Yo iría acaso en el 4º año de profesional. Cuando fue nombrado rector, me llamó y me dijo: Enrique, fíjese usted que ya como rector no voy a poder asistir a todas las horas clase en la clase de introducción al estudio del derecho. Y me dice: Enrique, quiero que me supla como profesor. El licenciado Aguilar se vio atrapado entre dos fuegos. Por un lado, un discípulo predilecto de don José Fuentes Mares, y por el otro, amigo y perteneciente al grupo de don Saúl González Herrera, uno de los operadores políticos del gobernador para el tema de la universidad. Pronto vinieron las protestas estudiantiles, tachándolo de ser un rector reaccionario y enemigo de la patria. Fuentes Mares, en su intravagario, menciona que el conflicto llegó hasta el presidente de la República. En este informe que firma Armando Cruz García, agente federal de seguridad, dirigido al director federal de seguridad, que con las décadas sería el CISEN, menciona que es un filósofo reaccionario, caballero de Colón, expanista y que escribió 3 libros atacando a Benito Juárez y a Miguel Hidalgo. Como todo censor, es corto de miras, pero todavía peor, ignorante. Fuentes Mares jamás escribió un libro sobre Miguel Hidalgo. Con el paso de los años, la versión de Fuentes terminó siendo la verdadera. Desde Presidencia de la República vino su destitución, pero dejó una lección fundamental: el poder que tienen las palabras para remover conciencias. Harto de la protesta y con el afán de no hacer más problemas, decidió renunciar. En su discurso sólido, crítico y puntual, señaló: ¿No se dan cuenta de que la fundamental diferencia entre los hombres y las cosas radican en que las cosas tienen un precio y los hombres tienen una dignidad? Señor Gobernador del Estado, honorable Consejo Universitario, en este acto presento mi renuncia a la rectoría de la Universidad de Chihuahua. Y a vosotros, señores consejeros, la ley os impone el deber de dar vuestra opinión al señor gobernador sobre si debe o no ser aceptada. Pero su visión de la historia traería más fuego. Francisco R. Almada, en su libro Gobernadores de Chihuahua, trató de manera crítica a don Luis Terrazas. Vino una polémica ardua en los periódicos de la época, misma que documenta Humberto Payán Franco. En ese contexto, Fuentes Mares decidió revalorar y defender la figura de Luis Terrazas, y en el libro "Y México se refugió en el desierto", lo pondría en el centro de la polémica y ocasionaría otro texto de réplica de Francisco R. Almada. Pues yo conocí a don José Fuentes Mares y yo conocí el libro y le pregunté sobre el libro de y México se refugió en el desierto, dice, y no, pues, dice, yo no sabía, me contestó, hizo un ademán Fuentes Mares, dice, ¿por qué siempre me tiene que preguntar sobre un libro del que no me enorgullezco, ¿no? ¿Sí? Porque pues es un libro apologético, sí, los libros apologéticos nunca son buenos, ¿no? Las obras por encargo de Fuentes Mares nunca fueron demasiado de su agrado. Historiográficamente son de una factura menor. Se ve que ahí no está el Fuentes Mares
filósofo, historiador y literato. El ser creativo y creador en toda su potencia no está en esas obras. Almada y Fuentes Mares, como dos caballeros, una vez que terminó la disputa, volvieron a cultivar la amistad y el respeto. A lo que sería, según el crítico literario Rubén Mejía, la más intensa disputa intelectual del siglo XX en Chihuahua. Honrar a Fuentes Mares no equivale a convertirlo en un bronce inerte. Eso iría contra lo que luchó toda la vida. Como intelectual, tuvo sus hierros o puntos de discusión, por ejemplo, su acendrado hispanismo. Andrés, yo lo respeto mucho, pareció aludir, o me aludiste, definitivamente, pidiéndome que yo escondiera la espingarda. Pero esto me parece injusto, porque tú me pides que esconda la espingarda, pero tú no dejas la onda. Lo correcto sería que escondiéramos las dos. Bueno, yo la he escondido. Bueno, allá voy. Yo creo, y esto no sé si sea motivo de escándalo, yo creo que todo el planteamiento es, a mis ojos, incorrecto. Todo. Y es incorrecto por una razón fundamental. Porque aquí se ha hablado, tú hablaste así, y por la calle, y por la escuela, y por todos lados se habla así. Se dice, cuando los españoles vinieron a conquistarnos. Bueno, esto es monstruoso. Esto es una monstruosidad. A mí cuando la primera profesora me dijo que los españoles habían venido a conquistarnos, yo le contesté, oiga usted, pero ¿cómo que vinieron a contestarnos si yo venía con ellos? Si yo venía en el mismo barco. Si yo me acuerdo que fui el primero que me bajé a tierra ahí en el Peñón de San Juan de Ulúa. Me acuerdo cuando llegaron los indios ahí con los regalos y las joyas, me acuerdo muy bien. ¿Cómo diablos me vienen usted a salir ahora con que nos llegaron a conquistarnos? Yo creo que la falla fundamental está allí, en creer no que este país, circunscripción territorial, fue conquistado. Por supuesto que el territorio fue conquistado, pero que el pueblo mexicano de hoy fue conquistado. Es a mi juicio un dislate. Conquistaron a los indios, no a nosotros. Y entre nosotros hay desde gentes que tienen mucho que ver con los indios hasta gentes que no tienen nada que ver con los indios. Desde estados de la República, donde las culturas indígenas fueron muy importantes y dejaron una huella absolutamente permanente en el curso de toda la historia posterior, hasta territorios como el mío, al norte del trópico de Cáncer, donde si dejamos de ser españoles nos vamos a volver tejanos todos, porque detrás de eso no hay nada. Yo si no soy español tengo que ser tejano, ¿qué voy a hacer? Y francamente no me gusta ser tejano. Los tejanos me caen muy bien, pero bueno, no tanto, pero bueno. Tanto en la Universidad Autónoma de Chihuahua como en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde se encuentra gran parte de su biblioteca y se otorga un premio anual donde se fomenta la lectura de su obra. Su obra está abierta al debate, está viva. Fuentes Mares siguió al pie de la letra el consejo de las abuelas. Quien con fuego juega, con fuego se quema. Fue Gustoso, un pirómano de la historia de México, que disfrutó ver cómo se derretían los bronces patrios. El otro lado del fuego es el del amor.
formó un hogar cálido y tuvo siempre la compañía amorosa e inteligente de doña Emma Peredo, la guardiana del silencio, como la llamó sabiamente la escritora Micaela Solís, y de sus hijos, Gerardo, José, Emma Luisa y Verónica. Nací en el desierto, donde los hombres esperan la lluvia y la muerte, y los niños juegan con piedras y lagartijas. De mis mocedades recuerdo un macizo de ocotillos que iluminaba el paisaje cada primavera con sus flores prodigiosas. El viento tibio que corría por las noches solas. El viento hacedor de paisajes consigo lleva el germen de la poesía, lo inesperado y lo festivo. La prosa de Fuentes Mares es una prosa muy poética porque está llena de imágenes, de metáforas, de imaginería poética, ¿no? Y eso es lo que la hace muy atractiva. Es uno de los, digamos, de los rasgos de la literatura, de la narrativa, que a mí me atraen más. Por eso me gusta mucho, pues obviamente García Márquez, que es un prodigio de imaginería poética, ¿no? Y Fuentes Mares tiene eso también, que es una literatura que se deja leer con un gusto, con un placer, independientemente de lo que diga. Uno se traga todo lo que dice enterito, ¿no? Sin cuestionarlo, como lo que pasa con Octavio Paz también. La poética en Fuentes Mares es tan relevante como el hecho histórico. Para ser precisos, el historiador no puede ni debe prescindir de la estética literaria. En sus libros, propiamente históricos, todo fue menos un autor aburrido. Los giros del lenguaje, el humor, la descripción de los paisajes le daban autenticidad a su obra. La historia es una ciencia en la medida en que quiere recoger y explicar los procesos sociales a la luz de caracterizaciones generales, recogiendo lo más general que tienen los procesos para poder explicar lo que aconteció aquí en China y en otros lugares a la luz de leyes similares, ¿no? Desde ese punto de vista sería una ciencia, pero también es un arte, ¿sí? También es un arte, y ese arte pues lo poseen los virtuosos, ¿no? Es decir, el arte de narrar, de recrear, de poner el hecho ahí, pero al mismo tiempo vestirlo de tal manera, ponerle el traje de luces de tal manera que al lector lo cautive, que al lector le llame la atención, ¿no? Y lo lea con placer, pues, ¿no? Y desde ese ángulo, también Fuentes Mares creo que tiene una gran aportación, ¿verdad? Libros como Las Memorias de Blas Pavón, Las 1001 Noche Mexicanas o en el teatro Su Alteza Serenísima los hace ya desde la imaginación plena. Si bien hemos hablado de doña Emma Peredo como su gran compañera de vida, también ejerció influencia en su obra intelectual. En alguna ocasión, ellos dos platicando, mi padre dijo, fíjate que me habría encantado a mí vivir en esta época, hablando de el inicio de la revolución, etc. Y la respuesta de mi mamá fue, ¿y por qué no lo haces? ¿Cómo que por qué no lo hago? Sí, invéntate tú como un personaje dentro de la historia y lo vives, ¿sí? Entonces, ahí fue el nacimiento de una nueva idea de libros. Tengo el privilegio de haber conocido al maestro Fuentes Mares cuando yo tenía máximo 8, 9, 10 años. Y desde entonces, porque un tío alemán le daba clases de alemán y iba a la casa donde yo vivía, en Chihuahua, y desde entonces, creo yo, y hasta este momento, ha sido mi maestro. Yo creo que hay dos libros que son verdaderamente magistrales. Y los tengo aquí a la mano precisamente por ello. Se llaman Las 1001 Noche Mexicanas, tomo 1, tomo 2.
Las 1001 noches mexicanas. Es como si en estos dos libros Fuentes Mares hubiera logrado resumir, de alguna manera apresar todo su conocimiento, lo que era muy difícil, el magma de su conocimiento, la sustancia de su conocimiento. Es un libro maravilloso y mira que, por ejemplo, no puedo dejar de decir cómo me gustó, me influyó, me apasionó, cómo lo leí, el Miramón. Miramón el hombre. Por decirte algo de libros ejemplares de él. Pero estos libros de él me parecen tan fuera de serie que yo los considero clásicos y entre lo mejor que se ha escrito al respecto sobre historia mexicana en este país. Yo cuando llegué a la Universidad de Harvard, pues me fui a buscar en la biblioteca. Es una biblioteca que tiene, en aquel entonces tenía 10 millones de volúmenes. Estuve frente a la obra, bueno, de José Fuentes Mares, y estaba toda su obra completa, no faltaba un solo libro. Cuando empezamos el primer curso con Octavio Paz, que era sobre la tradición del poema largo en la literatura moderna de lengua española, metí yo mi cuchara, empezaron a hablar de autores, ¿no? Entonces yo le pregunté, oiga maestro, ¿y no conoce usted de casualidad a don José Fuentes Mares? Y me contestó con una pregunta, ¿lo conoce usted? Le digo, sí. Entonces me dice, deme su domicilio, en la época uno que escribía cartas, ¿no? O telegramas. Quiero escribirle, porque leí Miramón el hombre y cambió mi concepto de la historia de México, me dijo. Pero Octavio Paz apreció mucho a Fuentes Mares porque lo influyó. Me decía, yo he sido formado dentro de una tradición familiar liberal, mi padre y mi abuelo fueron liberales, pero cuando leí a Fuentes Mares cambió mi concepto de la historia de México. Y platicando yo con Monsiváis, siempre hacía yo esa confesional a mis amigos escritores recién conocidos, entre ellos era Monsiváis, y le pregunté, oye, ¿qué opinas tú de la obra de José Fuentes Mares? Me dijo, bueno, dice, en México tenemos dos clases de escritores en ese género literario, dice, aquellos que afirman por afirmar sin ningún fundamento y aquellos que fundamentan todo lo que afirman, y don Pepe es de los segundos, me dijo. Independientemente de que esté uno de acuerdo o no con él, dijo, en sus cuestiones. En el cielo chihuahuense, parecería que la calma ha de mantenerse como estado puro, pero luego algo pasa y viene el ventarrón que termina por sacudir el paisaje. Así fue el talante de Fuentes Mares. También Eolo, dios del viento, lo llevó al servicio exterior mexicano, donde se desempeñó como agregado cultural en la Embajada de México en España, pero la cosa terminaría en renuncia, ya que don José no soportó el peso de la burocracia. Otra área donde incursionó fue el periodismo. En el año 1980 tuve la fortuna de ser invitado a trabajar en Novedades de Chihuahua. Entonces el proyecto de Novedades fue idea de un grupo de empresarios chihuahuenses. Vieron la necesidad de tener un personaje lo suficientemente reconocido a nivel nacional, que tuviera una calidad moral y sobre todo un reconocimiento cultural, académico, y para ello pues tuvieron la decisión de invitar al maestro José Fuentes Mares. El maestro Fuentes Mares llegó sin el conocimiento del oficio periodístico. Tuvo una visión humanista del periodismo. Fuentes Mares abre por primera vez una caja de Pandora y empieza a invitar sobre todo a gente polémica de ese entonces que por lo general no tenía cabida en otros medios. Estoy hablando de el principal líder moral del PAN en ese entonces, polémico, muy audaz, Guillermo Prieto, ¿sí? Él empieza a escribir en Novedades en un principio. Invita a Becerra Gaitán, ¿sí? El eterno comunista chihuahuense de varias décadas, que igualmente también
pues era en ese entonces el comunista come niños que mucha gente le sacaba la vuelta. Pero además, inició un suplemento cultural de primer nivel bajo el nombre de Tragaluz, que dirigió el maestro Luis Nava y que en fechas recientes han retomado el Heraldo de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Chihuahua. Con una visión ética, se propuso eliminar la nota roja por considerar que denigraba la condición humana, lo que trajo por consecuencia la baja de ventas del periódico. Existe una anécdota que ilustra el paso de Fuentes Mares por las lides periodísticas. Cuando destapan, el PRI destapa a Miguel de la Madrid como candidato a la presidencia de la República, ¿sí? Ese día, pues, nos habla al jefe de redacción y al jefe de información. El jefe de redacción era Alejandro Pérez de los Santos y a mí, y nos dice que ella tenía el encabezado del día. Aquí está la cabeza principal y quiero que la pongan. Pues sí, todos quedamos. Indudablemente el encabezado es que Miguel de la Madrid es el destapado, o era el tapado, es el destapado. Dijo, no. A ver, Alejandro, que el jefe de redacción que iba por la casa. Anota, debes de poner Madrid, Madrid, Madrid. En México se piensa mucho en ti. Madrid, Madrid, Madrid. En México se piensa mucho en ti. Oiga, bueno, sí, es una canción muy padre. Pero el encabezado, no, esa es la cabeza. No puede ser. Esa es la cabeza. Esa Madrid, que sí. Vivíamos en un pueblo del desierto, pardo, polvoriento, circundado de paisajes lunares, en el que solo rompía la calma el viento de marzo y el engaño de nubes que llegaban propicias, húmedas y generosas, para soltar 4 gotas entre relámpagos y truenos. La inteligencia sirve para resolver problemas y para aprender a encontrar la felicidad en los momentos luminosos o turbios de la vida. El primer milagro de Cristo fue convertir el agua en vino para prolongar la fiesta y la amistad. José Fuentes Mares fue un bon vivant. Supo reírse de la historia y de sí mismo, cualidad poco frecuente en este mundo de autómatas. Yo creo que Fuentes Mares pues tiene a mí, desde mi punto de vista, tiene una virtud en su carácter, ¿no? Que no se tomaba en serio demasiado, ¿no? Al último de su vida, ¿no? En los años finales creo que supo reírse de sí mismo. Yo no coincidía con Fuentes Mares en sus posiciones políticas, pero no solo admiraba su capacidad de investigación, sino también su humor pintoresco y sabiduría en general. Pero lo que nos unió no fueron las lecturas, sino la ilusión del buen comer. Lo vi por última vez en el despacho de Joaquín Díez Canedo, a quien le propusimos una colección de gastronomía en la que los dos aportaríamos libros. Para apoyar el proyecto, Fuentes Mares me pidió que le ofreciera una fabada a guisa de contrato. Acepté y ya estábamos eligiendo fecha cuando José me dijo: «Tendrá que ser pronto porque yo no llegaré vivo a fin de año». A pesar de sus bigotes enhiestos y de una constante burla pretenciosa de la mirada, comprendí que hablaba en serio. Lo que ahora se me ocurre es lamentarme por la fabada no cumplida. Siendo director de novedades, llegó a celebrar su libro número 40. Es un libro que se lo había editado la UNAM, ¿sí? Que eran unos estudios jurídicos, y esa vez lo celebró en La Olla, en el restaurante La Olla. Nos regaló ese libro a varios que nos invitó, y trajo de invitado especial a uno de los sobrevivientes del grupo Lucho Urumbeles. Un día tuve la suerte de invitarlo a que viniera a la casa donde vivimos, mi esposa y yo, y entonces hizo una cena especial para Fuentes Mares, que vino con doña Emma también,
Y yo me traté por todos los medios de quedar bien con él, poniendo los mejores vinos que tenía en la bodega. Lo disfrutamos a lo bestia, maravillosamente. Pasamos una noche inolvidable. Cuando vinimos aquí a Chihuahua a actuar, don José estaba aquí y nos invitó a almorzar a su casa. Y mi sorpresa mayor fue que aquí en Chihuahua, en un lugar tan lejano de lo que me ofreció él, porque en la mesa había una botella de Vega Sicilia, que es el vino más importante que existe en el mundo hispano, ¿no? Y además la reserva especial, que ya cada botella de esas no tiene precio ya en la actualidad, de Vega Sicilia. Y él lo sacó, yo creo que hizo así, se lo sacó del corazón. Me gusta el vino tanto como las flores. En torno al vino nacen las artes. Durante un trayecto de su vida, fue un promotor cultural de primer orden. Lo mismo para impulsar el muralismo, el teatro, la publicación de libros. Él, junto con un grupo de soñadores como Fernando Saavedra, Mario Arras, Luis Nava, Leonarda Montoya, Luis Saavedra, su entrañable compadre Alberto Carlos, despertaron a Chihuahua hacia una cultura popular, pero de fino contenido cultural. La figura de Fuentes Mares y doña Emma Peredo son fundamentales para la creación del Museo de Arte Sacro. Doña Emma Peredo, además de sus contribuciones personales e intelectuales, continuó la tarea de difusión cultural, siendo una intensa promotora de las artes. También en torno al vino y la gran literatura, fue ejemplo y guía de una destacada generación de chihuahuenses como Carlos Montemayor, Víctor Hugo Rascón Banda, Joaquín Armando Chacón, Sebastián, mismos que le han dado a Chihuahua prestigio internacional. Viajó por el mundo entero. Su obra es parte del acervo erudito de México, pero siempre fue el generoso ranchero chihuahuense, enamorado de Majalca y arrebatado en su hablar, que lo mismo disfrutaba de un foie gras que un trozo de carne seca. Para mí volver a México es volver a Chihuahua. Confieso que en el curso de mi vida, con tantos ires y venires, al hallarme lejos no experimento ninguna nostalgia por México, pero sí por Chihuahua. Y en ese sentimiento poco cuenta que Chihuahua sea México también. Me importa poco menos que un pepino si otros comparten o no ese apego visceral a la tierra, tan auténtico por ser profundamente animal. Chihuahua es la tierra que se me dio al abrir los ojos. Mundo bárbaro y solitario en el que aún puedes intravagar y sorprenderte. Majalca, su entraña y brújula, es el símbolo de una familia unida que supo forjar con doña Emma Peredo, desde la cabaña donde se encerraba a escribir y a enfrentar sus molinos de viento. Así le recuerdan sus hijos. Acomodaba su silla ahí en ese rincón aproximadamente, sí. Generalmente era una silla amarilla de esas de fierro sin mayor gracia, ¿verdad? Y luego arrimaba el carrito donde estaba la máquina, su máquina Remington, una máquina mecánica, y atoraba el carrito con los pies para que no se le fuera, ¿verdad? Y luego en la parte de enfrente ponía un par de sillas, ¿sí? Y atravesaba una escoba. Iba al periódico El Norte con su tío Luis Fuentes Saucedo. Y él le regalaba unos rollos que yo no sé si eran sobrantes del periódico o qué, que era exacto el ancho de una hoja de máquina, pero era un rollo continuo de enormidad de metros. Entonces él alimentaba el rollo lo ponía en el palo de escoba y nomás alimentaba el inicio del rollo en la máquina de escribir y empezaba a darle. ¿Sí? Y escribía metros y metros y metros y metros. Siempre la primera versión de todos sus libros son tiras
interminables. Cuando ya la tira estaba muy difícil de manejar, la arrancaba y le echaba para un lado y seguía, pero ni siquiera la enrollaba, o sea, la dejaba ahí tirada. En la memoria de los hijos Gerardo, José, Emma Luisa y Verónica, sigue palpitante entre los pinares, la cocina con enseres de la posguerra, en el habla y la sabiduría de los rancheros, en el olor a puro, a vino de La Rioja, a relojes detenidos por el recuerdo amoroso. Ahí está presente Don José. Como hemos visto, el tránsito del maestro Fuentes Mares pasó por el fuego, el viento, el agua, que se convierte en vino y la tierra. Una vida plena que dejó herencia, raíces y retoños. El día de su fallecimiento fue el 8 de abril de 1986. Que no duerma el fuego. Estamos de vuelta todos. Hogar de viejos leños y pájaros escondidos. Que no duerma hasta morir yo en él, hasta volverme ceniza compartida. Que no duerma el fuego, que no duerma mientras vivan raíces, troncos y retoños. Sería pedirte mucho dejarme coger de nuevo el hilo de la vida. Renovado arsenal de historias dignas de ser oídas. Mi destino está en tus manos. Si decides mi muerte, mis hijos y mis nietos lo tendrán como su herencia más preciada. Pero si me dejas vivir, sabrás que guardan los huecos del tiempo. Quiero volver al atardecer de mis serranías, ver de nuevo luces de atardeceres quebrándose en los acantilados, albas milagrosas que juguetean como niños entre los pinares. Coger de nuevo el hilo de la vida, renovado arsenal de historias dignas de ser oídas. Me conoces. Soy un ser sociable con vocación de solitario. Solo quiero que me dejes volver a ver a mis llanos de suelos arenosos. En ese medio me desenvuelvo. Tanto hablo a solas conmigo mismo que termino por cultivar orquídeas en el desierto. Quiero oír de nuevo el chirriar de los grillos entre perros que ladran y la música del viento entre los gatuñales. No te lo dio. Le pediste tiempo, le pediste vida. Si te dio la eternidad, no está en mí saberlo. Yo solo siento el no, la eternidad de tu ausencia. Puedo pensar en tantas cosas que dejaría por ver un atardecer entre los pinos sentada a tu lado, cuando tal vez lo hice y no decidí recordarlo. Quisiera regresar el tiempo y grabar con cincel cada segundo contigo, cada gesto, cada palabra, pero te dijo que no, mucho antes de tu hora, y ya no tengo oportunidad de vivirte. Me conformo con palabras indirectas que en mi esquizofrenia voluntaria vuelvo mías. Te vuelvo mío. Que sea mi tiempo la extensión del tuyo y siga el fuego encendido. En los misterios que hay tras los telones de la vida y la muerte, camina la existencia humana. Creyente en Dios, seguramente encontró en su convicción un faro para la trascendencia. Su obra se queda aquí, palpitando como los corazones dispuestos a dar la guerra por la vida. El diagnóstico de su leucemia, señor don José Fuentes Mares, fue hace unos 8 o 10 años. Y desde entonces se ha hecho usted más prolífico, más trabajador, más apegado a su profesión de escritor. Y sigue usted hacia adelante sin considerar que su enfermedad pudiera ser delicada. Bueno, yo nunca me he puesto a considerar si mi enfermedad puede ser delicada, porque estoy absolutamente convencido de que es delicada.
decir, yo ahora le estoy jugando una serie de malas pasadas a doña Leucemia, y doña Leucemia se ha tirado 3 o 4 planchas conmigo y no ha podido llevarme. Pero estoy también absolutamente convencido de que algún día me carga. Pero claro, mientras se le hace a la doña, pues al final de cuentas pasa lo que a tantas gentes que se casan con una mujer muy desagradable y no se pueden deshacer de ella por vía legal y acaban por acostumbrarse a vivir con ella, ¿no?